Leonardo Castillo nace en Villa Ramallo el 21 de julio de 1931. En los inicios de los años 60 obtiene premios en concursos de poesía y cuento. Críticos como Benito Zamora hijo ubican su poesía en las vertientes del nuevo cancionero de su país. Identificado con el movimiento que paralelamente nace en Chile, con Violeta Parra, Víctor Jara y Rolando Alarcón, sus trabajos cruzan la cordillera para descender hasta los socavones de la minería. Las multitudes del hombre que yo amo. No importa que el negro Leonardo Castillo sea ramallense o ramallero, él igual es uno de nosotros y por eso está aquí en estos programas que miércoles tras miércoles emitimos por este canal tratando de mostrarles a todos las historias personales y las historias de todos nosotros. Muchas gracias, negro, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, ¿por qué te dicen negro si no sos negro? Sí, esas cosas de los sobrenombres, ¿viste? A mi hermana también le dice negra y es rubia, qué sé yo. A mi hermana. Así que, no, así. Si me hubieran puesto algo, por ejemplo, en el pueblo de Ramallo, sí que los sobrenombres corresponden a alguna característica del personaje. Y te matás de risa porque efectivamente corresponden a esas cosas. Pata de piano, porque tiene un talón que parece una patita de un piano, ¿te acordás que esa es redondita? Sí. Aquel y aquel, nosotros, negro, negra, cosas que no tienen nada que ver. En Ramallo Pueblo sí coinciden los apodos, pero en Ramallo Yo diría que en un Villa 97%, para ser preciso. ¿En Villa Ramallo no? En Villa Ramallo diría que no. O sea que son, me parece, más geniales para el apodo allá en el pueblo. Claro. Tu pueblo, Villa Ramallo, apareció ante tus ojos en el año 31, digamos. Sí. ¿Cómo era aquello? Bueno, era un pueblo de provincia que, a pesar de estar a 200 kilómetros de Buenos Aires, que hoy sería nada, es como si hubiéramos estado muy lejos de todo. Estábamos también cerca de Rosario, una ciudad grande, con gran desarrollo, ya para aquellos años, ¿no? Yo creo que ya era la Chicago argentina. Pero estábamos realmente lejos de todo, inclusive lejos de San Nicolás, los caminos eran de tierra. No era fácil venir acá. Y desde muy chico tuve el contacto con San Nicolás porque yo hice aquí primero y segundo año de bachiller acá en el Colegio Nacional. Así que yo viví aquí en Don Bosco 138 durante 2 años. La familia Soma, que ustedes deben recordar algún remero importante de acá de San Nicolás, ¿no es cierto? Antonio. ¿Y 2 años de secundaria después dejaste la escuela? Sí, después dejé el secundario. Sí. Y traté de dejar todo lo secundario y buscar lo que me parecía más importante. ¿Qué fue lo que te pareció importante en aquel tiempo? Y me pareció importante, ¿sabés lo que ocurre? Que yo nací y me crié en una fonda, con tal vez el pretencioso nombre de Hotel Las Colonias, en aquellos años. Así que yo de muy pequeño iba por las mesas, era un lugar que en algunas temporadas, especialmente en las temporadas de cosecha o algún otro trabajo, comían 100 tipos al mediodía y 100 a la noche. Ahí se hablaba de todo. Había una inmigración de italianos de principios de siglo, algunos después de la Primera Guerra Mundial. Había también una inmigración política, tipo política de España por la Guerra Civil. Así que yo iba escuchando discursos que no tenían mucho que ver con el discurso habitual, claro, siendo muy chico. Y supongo que todo eso me fue predisponiendo para hacerme lo que todos tendríamos que hacernos, preguntas interesantes para ver si conseguimos, aunque sea de limón, alguna respuesta que valga la pena, ¿no? Claro. ¿Y encontraste esas preguntas y también respuestas? Sí. Por ejemplo, ¿cómo podríamos trasladar la situación al día de hoy? ¿Qué pregunta sería interesante hoy? Por ejemplo, tendríamos que saber, a través de los científicos que nos están diciendo que la Tierra, así como está, tiene la posibilidad de tener una existencia entre 2.500 y 5.000 millones de años. Científicamente parece que esto es así. La pregunta es, ¿el ser humano la va a acompañar a la Tierra en esta aventura o no? Esa es una pregunta interesante. En aquellos años de tu infancia, ¿eran años duros? Sí, eran años muy duros
Por suerte no para mí, porque yo vendría a pertenecer a un lugar para aquel entonces acomodado, ¿no es cierto? Claro. Pero la pobreza era multiplicada, se vivía difícilmente. Podríamos hablar de hechos de pobreza que uno ha visto que son tremendos, ¿no? ¿Comparados con los de hoy? Bueno, pero espérate, pero quiero dejar algo en claro. Si bien la cosa era así, bullía, daba vueltas, giraba, una forma de pensar distinta a lo que generaba esa pobreza. Entonces, en consecuencia, había expectativas, había esperanza. Venían ideas socialistas, ideas anarquistas, ideas comunistas. Después aparece el peronismo, ya todo el mundo que me conoce sabe que yo no soy peronista, pero sería estúpido negar lo que trajo el peronismo en lo social para toda esa gente que uno conocía, que no sabía lo que era un médico, una vacación, un aguinaldo, nada. Vos podías trabajar 30 años con alguien que te podía llamar a su casa y decirte desde hoy no te preciso más. Y vos agradecer por la atención de que te hubieran tratado tan bien y irte. Claro. Y eran años muy duros. Años de guapos, ¿no? Sí, de guapo, sí, de guapo. Eso influyó mucho en querer vos tener un poco de esa fortaleza, digamos así, de hombre en aquellos Pero no tiempos. por mí mismo, sino por el conjunto, a tu lado, tus tíos, por ejemplo, te decían que nadie tenía que tocarte la cara. De chiquito te lo decían. Y yo me lo tomé en serio. Y realmente a mí nadie me tocaba la cara. Ni allí, ni después de muchos años. Era muy difícil tocar la cara a Negro Castillo. ¿Te preparaste para sí, que no te me toquen? preparé para eso, sí, me preparé y lo puse en práctica, claro. Claro. ¿Cómo te preparabas? Boxeando. O sea, el arma de un chico son sus puños. Más adelante se puede hablar de otras cosas, pero bueno, pero eso es más adelante. Claro. Entonces yo volvía de la escuela, a la tarde, yo iba turno a la tarde, y ahí en el patio de esta fonda donde yo vivía, había infinidad de latas vacías de aceite de 5 litros. Yo le sacaba el lado donde estaban los agujeritos para servir el aceite, le ponía una manijita como un balde y la llenaba con pedazos de medios ladrillos y barro. La colgaba de un limonero, me vendaba las manos y la empezaba a golpear. Ese era mi punching ball. Cuando todo el mundo sabe que el punching ball es una pera de aire, es como una pelota. Ahí hasta que me cansaba de golpear ese balde, que además se abollaba, entonces yo lo golpeaba en los bordes porque me dolían más las manos. Cuando ya terminaba con eso, me iba, ya era casi la nochecita, me iba al corralón, donde tenía colgada mi bolsa de arena, pero no era arena, era maíz, media bolsa de maíz, que la golpeaba ferozmente hasta que me llamaban a comer. Además, fijándome, por ejemplo, en el gráfico, en algunos golpes que aparecían como nuevos, por ejemplo, el que yo te decía, de Joe Luis que le pega a Low Novo, una mezcla de gancho y uppercut, que era una cosa bastante novedosa. Claro. Yo lo practicaba, ese sí, con la bolsa de arena. Después de comer salía a correr hasta que, como en aquel entonces se decía, me dolía el vaso. Y después tratando de levantar a cada rato algo que pesara mucho, lo más que pudiera. El resultado es que llegaba a 1 segundo grado y los de sexto no querían saber nada con vos porque tenías como piedras en las manos. ¿Eras buen peleador? Fantástico, ¿no? Fantástico. ¿Y las peleas las provocabas? No. No, yo iba y a mí nadie se me tenía que poner adelante cuando yo iba, nada más, era eso. Digamos que eras un poco una palabra que me parece no te gusta mucho, pero como un poco el líder de la escuela, pero sin donde pisaba sí, Negro sí. Castillo se corría todo el mundo. Sí, claro, sí, así es. Sí, yo me había preparado para eso, claro. ¿Y cómo te sentías con ese poder? Bien, hasta que después descubrí que era una gran estupidez. Eso era un chico, ¿no? Claro. Hasta descubrí que todo ese coraje, porque todo eso es un coraje que uno va entrenando, el coraje lo va armando, el coraje es un entrenamiento, no es otra cosa. No es que uno nazca, el corajudo nace con miedo. Entonces el tipo de coraje es el tipo que lo ha armado, poco a poco lo ha armado el coraje. Claro. Hasta llegar, por ejemplo, a enfrentar a un tipo con un revólver y luego con las manos limpias y sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál era el problema? Hasta que un día descubrís que toda esa fuerza la tenés que volcar realmente en algo serio. Eso es una soberana estupidez, todo un machismo inflado por el ambiente, ¿no es cierto?, que no conducía
a ningún efecto positivo. Desde ya. Pero digamos que después comenzó a aparecer el coraje en tus letras, en tus palabras, en tus poesías. Yo diría más bien en el coraje de vivir de determinada manera, Ajá. en contra de la corriente. La corriente aquí es una corriente que viene de lejos, para mí viene desde que lo tumban a Irigoyen, donde se van asentando cada vez con más fuerza, cada vez con más multiplicación en la velocidad de la corrupción, y todo eso con una gran impunidad. El delito en sí, sin ninguna... Yo en la Feria del Libro aquí, última que hizo San Nicolás, di una charla, hice algunos comentarios matemáticos con respecto a esto. Si vos tomás el juramento de Irigoyen el 12 de octubre del 28 y llegás al juramento de Alfonsín en diciembre del 83, hubo en todo ese periodo 26 juramentos presidenciales. 26. Desde 1908 a 1983. Pero si yo multiplico cada juramento por los 6 años que le correspondía por Constitución, son 156 años. Me hubiera ido de 1928 al año 2084. Y estábamos en 1983. Hay 101 años, 100 años y uno más, que se han escapado de nosotros, se debe haber ido al espacio sideral. Todo eso conforma matemáticamente el desastre de este país, el vaciamiento de las instituciones, no tener clases dirigentes como han tenido otros países, que han pensado un país y lo han desarrollado hacia ese pensamiento de desarrollo. Un país inmenso, grandísimo. Yo he vivido en Europa 9 años. Si yo te diría que este país tiene cosas que aquellos países no la tienen, sin embargo viven mejor que nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? Ahí empezamos. ¿Por qué estamos así? Si cuando yo era chico me decían que esta era la panera del mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Que el pan no aparece. ¿Dónde está el pan? Entonces tenés que de 26 juramentos, 16 son, si vos tomás la profesión del que jura como presidente, 16 juramentos son de militares, 5 de abogados, un médico, un odontólogo, un ama de casa, un empleado público y un productor agropecuario. 62% de los juramentos de militares a través de los continuos golpes, salvo cuando con fraude justo fue electo, con fraude, el fraude famoso de los conservadores, época de la que no se habla, y Perón cuando fue electo. Claro. Después el resto. Entonces, pero todo eso se hacía y no había, en la más completa impunidad. Entonces yo creo que tenía derecho a pensar un país distinto y a ir en contra de esa corriente. Claro. Por eso fue que te prendió un poco más todos aquellos diálogos, aquellos que hablaban aquellos parroquianos. Sí, señor. En la fonda, ¿no? Claro que me sirvieron seguramente de mucho, y otras cosas también, y otras cosas. Por ejemplo, ahí en esa fonda de mis abuelos, mis tíos, de mis padres, ahí comía el que tenía plata y el que no tenía plata también comía, pero no en un rincón o en la cocina, se sentaba donde se sentaban todos. Y a mí nadie me dijo en mi casa, no, el que no tiene que comer. No, eso era un hecho, se practicaba eso, sin hablar. Y eso, claro, con el tiempo debe haber influenciado y todo eso. Ahora, ¿por qué siendo adolescente que Perón llega al poder, no te hiciste peronista cuando Perón un poco viene a reconocer todos aquellos derechos que no estaban siendo implementados? Primero que yo era, date cuenta que en el 45 que era, yo era en 46 era un mocoso, primero. Pero después creo que ese tipo de conversaciones que yo había escuchado desde muy chiquito, de alguna manera me proponían algunas utopías que iban más allá de eso que yo estaba viendo. Entonces preferí averiguar qué era eso que estaba más allá. Vos fijate que terminamos en una ciudad como esta donde la utopía y el sueño no existen. No existen. Y hoy yo puedo decir, y si esto queda grabado lo pueden ver dentro de 100 años, que hoy tener utopía, ¿sabés lo que demuestra de la persona que tiene utopía? Demuestra tener sentido común. Porque no tener utopía es esto que estamos viendo. Y tener utopía es pretender otra cosa.
¿Te parece que no hay utopías hoy en día o hay que encontrarlas? No las hay. Y fíjate a dónde están. Sí hay gente que lucha, gente importante. Hay algunos, por ejemplo, algunos sindicatos que son raras aves, donde tienen gente que está luchando por sus compañeros. Hay personas, inclusive lúcidos del sistema, que están diciendo esto no va más. Hace 4 o 5 días lo escuché a Monseñor Sáenz, que dice, bueno, lean el último documento del Papa, que se llama Iglesia para América, que allá por la página 98 dice, el neoliberalismo pone en el centro al mercado y la ganancia. Eso atenta contra la dignidad de las personas y la dignidad de los pueblos. Y en otra parte de ese documento, Iglesia para América, dice que la economía que no tiene en cuenta la justicia social atenta contra la democracia. Y después ya con palabras de Monseñor Sáenz dice, el neoliberalismo no es cristiano, es anticristiano. El verdadero cristiano tiene utopías. Entonces en esta sociedad, si es anticristiana, no hay utopías. Pero hay gentes, hay grupos, hay organizaciones que sí tienen este margen de sueños que hace permisivo tener deseos o tener ganas de vivir. Y teniendo ganas de vivir es posible que si nos encontremos entre todos consigamos tener esperanzas, que es ya más difícil. Pero la utopía, ¿sabes? Parece que fuera cosa de tontos y no lo es. Porque fíjate, suponete una especie de un cuento que hagamos. Que nosotros encontremos hoy un hombre de las cavernas cubierto de hielo. Supongamos que lo sacamos y supongamos que tengamos la tecnología para revivirlo, o hacer un clon que hable por él. ¿Qué me diría? Que ese foco para él es una utopía. Ese foco, claro, que no le llevamos el apunte. O sea, nada más que los compañeros que están trabajando con las cámaras. Eso es una utopía para él. Y sin embargo aquí está el foco. Tenemos que ver qué focos para nosotros en el futuro son utopías que signifiquen sentido común. ¿Sentido de salvarnos entre todos o no? Claro. Porque este asunto de que la Tierra tiene la posibilidad de existir tal cual es entre 2.500 y 5.000 millones de años, pero nosotros ¿qué vamos a hacer de la Tierra? La vamos a desertizar, vamos a arrancar sus bosques, vamos a seguir polucionando sus aguas, el aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quería volver un poco a la cronología de tu vida. ¿Cómo no? ¿Cuándo fue que cambió el hombre con coraje, o el joven con coraje, y se transformó en una persona que plasmaba de alguna manera todo lo que sentía en la escritura? Yo creo que había atisbos, fíjate vos que con esto estábamos hablando los otros días, de cuándo uno comienza a tener relación con la literatura, ¿no? Yo te decía que lo busqué hacia atrás, hace años que lo busqué, ¿no? Y por ahí encuentro una relación con la literatura oral. ¿Qué quiero decir? A mí, en mi época me contaban cuentos. Vos le contás cuentos a tus chicos. Bueno, ahí estamos practicando la literatura oral. Y llegando a 4º grado, nos toca una lectura que, haciendo la síntesis de esa lectura, era bueno que en un país muy remoto ven que llega un barco, que llega a puerto, de ese barco no desciende nadie, empieza la población a decir será el bien, será el mal, que hay allí, que no hay, hasta que se anima, suben y no hay tripulante en el barco, no hay tripulante. Lo empiezan a recorrer y encuentran algunos arcones con ropas regias, algunas espadas, y por ahí en un rincón una cuna con un chico. Entonces lo toman al chico, lo adoptan, crece y por lo que él tiene en sí mismo, llega a ser el mandatario, llega a ser el rey de ese pueblo. Y lleva a ese pueblo, te voy obviando los detalles, lo lleva, como diríamos, a la felicidad. A través de la justicia lo lleva a la felicidad. Y él les dice, cuando va envejeciendo, dice, bueno, el día que yo me muera, me vuelven ustedes, me visten con estas ropas, me ponen esta espada y se me ponen otra vez allí en el barco, que el barco estaba allí, el que lo había traído. Al pasar los años seguía estando el barco. Bueno, hasta que este personaje muere, el pueblo se conmociona, una enorme tristeza los une en todo el tipo de ceremonia que se va haciendo para despedirlo, hasta que lo ponen en el barco y el barco solo se va. Entonces, en el patio de la escuela, yo le contaba a mis amigos que ahí no terminaba el asunto. Que ese barco
una vez ya que no estaba a la vista de nadie, por magia de mar, volvía a convertir ese cadáver en el chico que había sido y lo llevaba donde hacía falta otra vez, para arreglar problemas desde ya. Yo creo que esas cosas que uno absorbe de chico van de alguna manera formando algunas bases para el después. Para el después. 50 años más tarde, yo ya vuelto del exilio, después de estar 9 años allá en Europa, me invitan de la escuela número 5 a dar una charla para las chicas y chicos de 4º grado y me pongo a la búsqueda de esa lectura. Y una ex compañera de la escuela tenía el libro se llamaba y se llama Girasol, y la lectura era una leyenda nórdica que se titulaba Skjold, el rey que vino del mar, que ahora tengo las fotocopias, claro está. Entonces llevé eso a la escuela y hice una experiencia con los chicos. Entre todos leyeron un pedacito cada uno de esa leyenda y después les dije, bueno, yo esto en la escuela lo continuaba. ¿Cómo lo continuarían ustedes? Y para sorpresa mía, que además yo miraba a la maestra como a las maestras, porque había 2 o 3 maestras que no entendía nada, los chicos volvían a repetir aquella utopía de chico que quería que el personaje no se muriera. Por un milagro, por una casualidad, otra vez el personaje volvía a tomar esa actitud de ir a otra parte donde hiciera falta. ¿Y eso cómo se puede 50 interpretar? años después. Mirá que han pasado y han cambiado muchas cosas. Quiere decir que todavía hay algo importante en nosotros cuando somos chicos, que después no sé qué hace la sociedad para que lo perdamos. O si no lo perdemos y seguimos con eso, somos en algún momento, cuando esa sociedad se pierde en la oscuridad del autoritarismo, venimos a ser los que propugnamos esas cosas, seres muy peligrosos. Especialmente cuando decimos con confianza y con fuerza, pan para todos, techo para todos. Entonces ya sos el desastre completo. ¿Y quién sería ese niño que fue creciendo en ese pueblo y lo llevó a la felicidad? Bueno, ese niño después, claro, va haciendo sus experiencias. ¿Quién podría ser hoy en día ese niño? ¿Existió alguna vez ese niño? Ah, sí, entre nosotros? hace poco, claro, y un argentino. ¿Quién? Un argentino que hace poco se hizo una especie de sondeo en toda Europa para detectar a los 100 personajes más importantes de este siglo, o como hace poco se hizo en este país para detectar los 10 argentinos más importantes de este siglo. ¿Sabe quién es? El Che Guevara. El Che Guevara, que dijo alguna vez, cada vez que abofetean a un ser indefenso, siento ese golpe en mi propio rostro. Y hagamos lo que hagamos en otra parte, ¿no? Hagamos lo que hagamos, no perdamos jamás la ternura. Claro, sí. No sé si vino del mar, como el de la lectura, si vino de Rosario, no sé. Ojo, hubo otros, como Cristo, por ejemplo, Claro. o como Espartaco, o como el Mahatma Gandhi. Cada uno en su época, en su dimensión. O sea, son seres humanos que se adelantan al resto y nos dicen cómo podríamos definir bien nuestro destino. Pero como somos muy brutos todos nosotros, pero muy brutos, demoramos en aprender las buenas palabras. Y seguimos enredados, digamos, en negocios alternativos, por decirlo de alguna manera. Nombraste a Cristo. Sí. ¿Te hubiera gustado creer en Dios? No tengo ese problema, porque yo creo en Él. Creo en Él como hombre. No tengo nostalgias por la ausencia de Dios. No. Yo creo que fue un hombre que se preocupó mucho por nosotros, que fue al desierto alguna vez a ver qué diablo hacía con nosotros y después de meditar 40 días viene y dice, qué sé yo, por ejemplo, amaos los unos a los otros. Tan importante es ese amaos los unos a los otros, que si yo tuviera el poder de decir, bueno, voy a decidir un programa político para mi país o para mi pueblo, tendría que tener como sustento esas 6 palabras. Amaos los unos a los otros, 6, no son más. Y a partir de ahí desarrollar el programa. O si no, vivir como ahora, que es más simple, son 5 palabras. Sálvese quien pueda. Una palabra menos. Claro. Bueno, entonces, claro,
Bueno, ahí tenés, digamos, literariamente a través de la Biblia, ahí el hombre tuvo una oportunidad de engancharse cuando Pilatos dice, ¿a quién quiere que salvemos de estos que están acá? Y no lo eligieron para salvarse, lo eligieron a Barrabás. Se equivocó la gente, el pueblo se equivocó. Se equivocó el pueblo. ¿Se equivoca el pueblo? Ay, no, y fíjate en Tucumán, o fíjate en San Miguel. ¿Por qué no se puede decir que el pueblo no se equivoca? Bueno, porque si no, no suena bien eso, ¿viste? No suena bien. ¿Cómo voy a elegir yo un gobernador que es un asesino y además después que está gobernando me entero que tiene cuenta en el extranjero, que no ha podido hasta le dio de aclarar dónde sacó esa plata? Claro. Y la negó, al principio la negó, después lloraba y qué sé. Lo lamento mucho, pero bueno. En otros lados no se equivoca, eligen a otro, qué sé yo. Bueno, será gente mejor. Tus poesías, que ya de por sí tienen música, muchos se atrevieron a ponerle más música. Sí. La han musicalizado. Contame un poco acerca de todos estos trabajos. Bueno, mira, eso fue un, ¿cómo decirte? Había mucho que hacer, era mucho el trabajo para andar en esto que yo te digo. No alcanzaban las 24 horas del día. Yo dejaba un pedacito de ese día para mí mismo, para hacer algo para poder vivir, y el resto lo volcaba todo esto, ¿no? La participación sindical, la participación educativa, la participación en todos los aspectos que uno pudiera hacer. Y un día me puse a pensar que tendría que haber algo que yo diga, que alguien lo repita mientras yo descanso, porque si no, ¿cómo me voy a aguantar esto? Claro. Y me pareció que la canción era un buen camino para lograr eso. Pero además con otra ventaja. Estos libros, los dictadores los queman, pero ¿cómo hace para quemar una canción? Entonces teníamos que trabajar lo que yo llamaba una imprenta del aire, que era la canción. Y con un resultado realmente que a mí me sorprendió inclusive porque fue fulminante. Al poco tiempo nosotros nos presentamos en el primer festival de la canción de Cosquín con Cacho Ritro, con una canción de tinte netamente social, el Potro Mario, y ganamos ese festival. 580 canciones, intervinieron que yo, los Tejada Gómez, Lolima Quintana, Escucha Leguizamón, Castilla, todos ellos. Pero además, con una canción, Si un hijo quieren de mí, que recuerdo, el día que renunció Cámpora para llamar a elecciones, Sí. estaba la televisión y la radio conectada con Radio del Estado, ¿no? Y ni bien dice la última palabra de su renuncia Cámpora, comienzan a pasar en cadena música. La primera canción que pasa es Si un hijo quiere de mí. Y venía un vecino a golpearme la ventana y decirme que yo estaba haciendo la siesta. Si negro, están pasando una canción tuya. Si te supiera cuánto lo pensé esto yo. Y ahí está. ¿Cómo es O sea, ese? dio resultado esa imprenta del aire, ese intento de hacer algo que no te lo puedan quemar. Es un poco ser inmortal, ¿no? No, no creo, no, son cosas de la época. No, pero digo, siempre va a estar tu canción ahí. Bueno, si Mercedes Sosa llega a tener la perennidad que tiene Gardel, esa continuidad en el gusto del pueblo, pues sí, porque ella me ha grabado algunas canciones. Otros también, te digo ella como otros que me las han grabado. Que no Vamos sé. a hablar un poco de todos. ¿Qué te grabó Mercedes Sosa? A mí Mercedes Sosa me grabó Si un hijo quieren de mí, que fue una canción que después representó al país en el 23 Congreso de la CISAC en un festival mundial de la canción. Y me grabó, esto sí que es curioso, nos mandan de la editorial Lagos porque ella nos mandó llamar a Cacho y a mí. Entonces Lagos dice, bueno, llévenle las canciones que tienen ustedes para que ella las escuche. Cacho era amigo de ella. Yo era la primera vez que la veía. Y cuando llegamos dice, mira, dice, de Philips me han invitado a hacer un disco, un long play, como decíamos antes, ¿te acordás? De canciones de Navidad. Dice, pero vamos a hacer una Navidad como nosotros conocemos. Ustedes están invitados a hacer una canción como están invitados. Y bueno, en aquel entonces más o menos el grupo de músicos y poetas más serio que había en ese momento, más importante, porque ya el folclore había cambiado, se estaba hablando de cosas muy serias a través del folclore. Y Cacho le dijo que sí, dice, pero me la tienen que traer mañana a las 4 de la tarde. Entonces le dije yo que no. Y Cacho que sí, yo que no. Y salimos de la casa,
discutiendo de eso, pero no se puede trabajar así. ¿Por qué si va a ser un disco tan importante vamos a tener tan poco tiempo para hacerlo? Nos hubieran avisado antes. Claro. Pero en el momento que vamos a cruzar, porque él quería ir a tomarse un vinito y comerse un sándwich en un pequeño bar que había enfrente donde estábamos, cuando pisé la calle, apareció la primera frase. Y yo ya sabía que la canción estaba. Entonces fuimos, y mientras le iba diciendo que en una servilleta le iba escribiendo. Y yo le iba explicando por qué era mejor tener, no ni 24 horas, porque serían las 7 de la tarde, no teníamos 24 horas, sino un mes por lo menos para estudiar qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y por ahí dije, si querés hacer una canción, ahí la tenés. Y ahí nació Diciembre. Nos vengan cantando canciones de guerra, canciones de cuna, precisa mi tierra. Mi chico dormido no sueña ni canta, la guerra sin ojos, con fuego lo hace. Ahí tenés las Malvinas después. Ahí están las Malvinas. Y hecho curioso, estando en el exilio, en la primera Navidad, allá hace frío, claro está, estamos en la otra parte del mundo, estaba yo bastante apesadumbrado, no sé cómo decir, ¿no? Tristón, la primera Navidad que no pasaba en mi país ni en mi casa. Estaba escuchando eso de las 7 de la tarde, ya oscuro, Radio Nacional de España, que estaban pasando canciones de Navidad del mundo entero, viste, Bing Crosby, y por ahí, Diciembre, que tenía 11 canciones más. ¿Por qué pasaron esa sola? ¿Quién fue el que eligió eso? ¿Por qué? ¿Lloraste Entonces, mucho? No, me sentí como diciendo, pero bueno, entonces no ha sido inútil. Porque por ahí tenés algunas señales, porque vos hacías las cosas sin esperar la cosecha, pero alguna señal siempre tenés que ver o sentir, o te la tienen que dar de que vas más o menos encaminado en lo que estás haciendo, ¿no? Que tiene que lo tuyo es serio, que lo tuyo es responsable, que lo tuyo tiene que ver con el arte. Claro. Hablés de lo que hablés. Ahora, que un vecino te golpeó la ventana mientras estabas durmiendo la siesta, diciéndote que por la cadena nacional estaba pasando tu canción. Claro, él se creía que yo estaba dormido, ¿viste? Escucharla en España, en tu primer Navidad exiliado, sí. son cosas muy fuertes, ¿no? ¿Qué se siente? Sí, Porque escuchar la canción o la letra de uno musicalizada es algo muy Yo especial. escuchaba mis canciones cantadas por coros, coreadas por mucha gente, pero me acuerdo de algo que fue tal vez porque fueron las primeras. Iba con la que ahora es mi mujer en San Pedro caminando hacia el río, y había una chica muy joven en un coche escuchando en la radio del auto Si un hijo quiere de mí por Mercedes Sosa, y ella la estaba cantando. Y yo pasé por ahí, y la pregunta es, ¿te parás, hablás con esa persona, o simplemente haces el papel que tenés que hacer de caminante y te vas? Pues hice el papel de caminante y me fui. Pero ya me dio no sé qué, ya escuchar a alguien que ni me conocía, que estaba al lado mía, estaba cantando esa, como después me pasó, ¿no? Pero como fue la primera vez esa, ¿no? Fue la primera vez. La primera vez, sí. ¿Y con Cacho Ritro qué otras canciones? Tenemos muchísimas canciones con Cacho, muchas. Y pocas hemos presentado al Festival de Cosquín, pero fíjate, en una estuvimos en las 12 finales y en otra estuvimos entre las 2 o 3 finalistas. 3 veces lo presentamos y una la ganamos, en el primer festival la ganamos. Y hay muchas canciones presentadas ahí, ¿no? Sí, porque en aquel entonces era, como decirte, una competencia que atraía mucho a los autores. Ahí sí. Con Ritro también grabaste Mi amigo es un idiota. Bueno, esa canción la que más me parece la ha sentido, porque la conoce, una mujer de San Nicolás, fíjate vos, Susana, que vos la conocés, Susana Celestino, que bueno, que es, yo se la hice escuchar a Cacho, grabada por Susana, y lo vi lagrimear a Cacho. Lo vi lagrimear. ¿Te gustaría que Susana nos cante Mi amigo es un idiota? Me encantaría, claro que sí. Vamos a escucharlo. La escuchamos. Que nada al revés, yo temo por su vida, tememos por él, espero que me escuche, que escuche mis consejos, que deje ya su grito y acepte algún silencio, que vaya de abajo, que nada
nada es sin esfuerzo y tome lo que dan. Quisiera que su sueño no fuera tan extraño. Él dice que veremos, hermanos, fuego amando, saliendo todos juntos, tal vez igual ganando. El niño, el hada, el ciego, el pan, la sal cantando, la piel, su amor, los años y un mar por recorrer. Mi amigo es un idiota que nada al revés. Yo temo por su vida, tememos por él. Mi amigo es algo raro, igual así le quiero. Les pido que me digan si por allí lo vieron, si no trajo la nieve, si el viento lo ha llevado, si el río lo ha escondido o si aprendió a nadar. Quisiera que su sueño no fuera tan extraño. Él dice que veremos, hermanos, fuego amando, saliendo todos juntos, tal vez igual ganando. Que el niño, el hada, el ciego, el pan, la sal cantando, la piel, su amor, los años y un mar por recorrer. Mi amigo es un idiota que nada al revés, pero yo igual lo quiero. Así tal como Ahí está la Susana. ¿Cómo hacer para seguir ahora, no? Después de esta emoción. ¿Quién era el idiota ese? Tal vez sea yo. Sí, me imaginé alguna vez en la barranca, allá en Ramallo, viste que nadie nada contra el río, imposible. Todas las carreras van para allá, para el lado de San Pedro. Pero ¿qué dirías vos de un tipo que nada contra la corriente en la vida, no? Es más difícil todavía. En un país como este, donde tenés que, ya está probado, tenés que a veces perder la vida, fíjate vos, el hecho fenomenal reconocido en el mundo de la Madre de Plaza de Mayo. Fíjate vos que el amor las tornó corajudas, más que corajudas, temerarias. Aparecer en esa Plaza de Mayo en plena dictadura, por el amor a sus hijos. Que tal vez soñarían también y nadarían al revés, ¿no? Querrían otro mundo, con el niño, con el hada, con el ciego, con los besos, con la vida, con el mar por recorrer, ¿no? Con la vida como atributo y como plataforma, al contrario del fascismo, por ejemplo, que sería la muerte, el fascismo que aquí se ha practicado. Siempre se ha practicado. ¿Nos podés leer algo? Vos sabés que a través de este libro que tenemos acá, La magia más vieja, yo te había contado que lo escribí estando preso, porque como en el tango yo veía que se caía, yo pensé que esto que fue el inicio, el 24 de marzo del 76, esa terrible dictadura, que nunca este país ha tenido una dictadura como esa, pensé que ocurría cuando entró Onganía, yo pensé que era eso ya. Porque ya cuando a los inicios del 60, además de todos los golpes militares, hubo duras luchas, por ejemplo, entre azules y colorados, luchas estúpidas de los mandos,
de los mandos del ejército, no por concepciones distintas del país, sino por estupideces de jerarquía. Y bueno, se enfrentaban, así enfrentaron a los muchachos azules contra colorados. ¿Cuántos murieron hasta el día de hoy? Yo no lo sé. A nadie pareciera que le interese eso. No lo sé. Entonces yo pensé que, bueno, otro golpe más y se vendría ya el hecatombe, iban a agarrar a este país de las orejas y iban a hacer lo que quisieran. Entonces a mí me detuvieron y como había tantos presos en un operativo que se llamaba Bolsa, mientras los iban acomodando en distintas cárceles del país, a mí me llevaron a la comisaría del pueblo, en un calabozo, no sé, del siglo pasado. Un tanto de agua así, yo había entrado enfermo, hacía como una semana que andaba con 40 grados de fiebre. Y una cama que era de Portland, no había ni colchón. Después se apiadaron de mí, bueno, me dejaron meter una estufa eléctrica, una cama, ya a las 5 de la tarde hacía un frío loco, tenía que meterme ahí en la cama porque no aguantaba. Y como creí que era eso lo que vino después, yo inicié una huelga de hambre, porque me pareció que no valía pena vivir con un régimen así. Empezó una huelga de hambre. Y me acuerdo que iba escribiendo este libro, y una noche hacía un poco de viento, y la comisaría ya está al lado de la escuela número 3. No, la número 1, la escuela 1. Entonces había un poco de viento y la campana apenas se escuchaba con el sonido que venía hecho a través del viento, un poquitito de viento que hacía mover la campana, pero apenas, estaba yo ahí cerquita. Entonces se me apareció mi época de escolar y una maestra que yo quise mucho, y esto que no es un poema, sino tal vez un recordatorio, apareció allí esa noche y lo escribí. Esta escuela, aquí al lado, con sus campanas y sus pájaros, me recuerda a mi época de escolar. De todas mis maestras, una ha muerto, la señora Leonilda. Esta noche vendrá a ver qué pasa con este alumno suyo tan de acá para allá. Esta noche va a venir aquella, mi maestra, y le contaré de sus nietos, a los que veo crecer y reír. Le diré que sus nietos llevan la vida en sus ojos y que el fin de semana pasado hicieron una gran fogata por San Pedro y San Pablo. ¿Qué otra cosa podría contarle a esta abuela? De lo mío será mejor que no hablemos porque mi señora Leonilda puede entristecerse. Le pediré que me cuente un cuento, después me dormiré y ella se irá nuevamente a todo el azul que vi en mi vida, a ese sitio donde los pájaros no mueren jamás. Ahí está la señora Leonilda. Hay muchos pájaros en tus poemas. Sí, creo que sí. Y está bien que estén los pájaros. Yo creo que es bueno que los que cantamos oigamos la voz del pueblo, y en la voz del pueblo no solo hay reivindicaciones, pedidos de justicia, ruegos de solidaridad a los que nada tienen. Hay también pájaros, y hay que ser consecuente con esa voz del pueblo que tiene pájaros. Desgraciado de aquel que dice alguna vez, si se calla el cantor, calla la vida, y después le hace una canción a Moneta, el prófugo del Banco República. Desgracia. Desgracia terrible para él, ¿no? Pero bueno, ¿Para él ahí solo? están para él y para los que lo han querido. Pero bueno, ahí está la coherencia, la consecuencia. No se puede tomar el canto de uno como si fuera un refrescante para tomar, un camino plácido para recorrer, algo donde no aparece ni la responsabilidad, ni la fiereza, porque inclusive hasta la furia tiene música. ¿Cómo lo sabe uno eso? ¿Qué preguntas tiene que hacerse primero para saber que la furia tiene música? Y después, ¿cómo le pones poesía a esa música? Que tiene la violencia, por ejemplo. Hasta ahí hay música. ¿Y cómo te pones a trabajar? Y bueno, son todas esas cosas que hay que hacer, tratando de equivocarse lo menos posible, y desde ya no cantarle que se la Moneta. Claro. Porque además Moneta sí. y monetario, date cuenta, es como el Está todo relacionado. preanuncio de
que viene después. Claro, ¿no? como apellidos que se relacionan Que se relacionan con el caracú Claro, de la claro. cosa. ¿Y tu apellido con qué se Delicado relaciona? asunto del dinero, diríamos, ¿no? Claro. ¿Tu apellido con qué se relaciona? Castillo. Ah, Mira, Castillo ha tratado de vivir hoy, sabiendo que hoy va a ser ayer cualquier día. Entonces, para que ese ayer no pese, ni caiga mal, ni tenga nostalgia, ni tenga nada que arrepentirme, hoy tengo que vivir el hoy, que va a ser ayer, bien, con libertad de conciencia, solidariamente. Y si es posible, después de tantas palabras, con silencio. Después de tantas palabras, con silencio. Si decir acá estoy, Sí. vengan a verme, tengo un consejo que darles, no, tranquilo, silencio. Después, el resto, como dice Shakespeare, es silencio. Pero acordate lo que te digo, vivir el hoy, porque después yo veo gente que dice, si hubiera vivido de otra manera, y llegan a, no sé, cierta cantidad de años, vencidos, quebrados, faltos de aquello que tuvieron que hacer y no lo hicieron. Bueno, vamos a vivir hoy, voy yo, cosa de que no tengamos que arrepentirnos mañana de lo que hicimos hoy. Bueno, ahí está. Ese me parece que es el gran negocio, más grande que el de Moneta. Porque después, ¿sabes lo que pasa? Un día te morí. No sé, cosa que no te mueras de golpe y tengas tiempo de pensar si fuiste un tipo, qué sé yo, amante del vecino, o qué te interesaban los chismes del vecino, qué es lo que. O en términos de la calle, fuiste un tipo que estuviste abierto, fuiste un hijo de puta. Es muy simple la cosa. Es buena, está buena. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Estuve 8 días. Porque como vieron que yo no aflojaba, no comía, Claro. no Te comía. tuvieron que largar. Yo ni sabía, por ejemplo, que en aquel tiempo ya las comisarías tenían radio y hablaban directamente con la plata. Y ¿qué hacemos con este colifaya acá? ¿Qué hacemos? Se nos muere acá. Claro, claro. Para ese gobierno todavía no era conveniente. Para el otro no hubiera pasado nada. Claro. ¿Te Yo- torturaron? ¿Eh? ¿Te torturaron? No, de ninguna manera, al contrario. Se transformó, lo digo esto porque ya han pasado un montón de años, se transformó el calabozo en un confesionario. Venía un policía y me decía que no le alcanzaba el sueldo. Venía otro policía y me decía que no andaba mal con la suegra. Yo tenía que a ver cómo podía Vos a ellos. y alguna solución. Claro. Aparte eran En del pueblo, aquellos años, lo puedo decir también porque no hay nada que yo pueda negar hoy ni ocultar. Venía el médico de policía a revisarme constantemente porque claro, yo estaba ahí en riesgo. Claro. Y había enviudado al hombre. Entonces yo le aconsejaba que se volviera a casar, tenía hijos chicos. Así que estábamos sentados en la cama, yo le aconsejaba al hombre que se casara otra vez y rehiciera su vida porque ¿qué iba a hacer con esos chiquitos? Tenía que criarlos. Así que bueno, la cosa era así. Después vino la otra dictadura y ahí sí tuviste que irte, ¿no? Sí, ojo, me fui porque no me encontraron. Fueron a mi casa, allanaron la casa, entraron 17 con ametralladora. Y yo no estaba. Y después, ya pudiendo irme del país, si yo me fui 1 de mayo, para diciembre fueron a allanar la casa otra vez, ya hace rato que estaba allá en Europa. Mal informados. Por suerte estaban mal informados. ¿Y en Europa cuánto tiempo? Casi 9 años. 9 años. ¿Y allá cómo fue la cosa? Y a mí lo que me salvó fue el paisaje humano. Muchos amigos, amigas y amigos entrañables, que por suerte algunos de ellos nos han venido a visitar hasta 3, 4 veces ya. Insisten que yo vaya para allá. Si yo pudiera, tengo problemas de salud, pero si pudiera, ya veremos a ver qué dice el cardiólogo, a ver si el año que viene podemos dar una vueltita. Claro. Pero una relación tan profunda, tan... Y ahí hiciste muchas cosas, y incluso, bueno... Bueno, este libro es publicado allá. Claro. Son 3 libritos en uno. ¿Lo escribiste allá todos? Casi todo, casi todo. Algunas cosas las había escrito acá, por ejemplo, yo ya tenía una premonición del exilio. Ajá. Y hay un poema que se llama La memoria sola, que ya estaba escrito aquí, pero antes de que me ocurriera lo que me ocurrió, Claro. porque yo la veía venir. Se podían hacer algunos adelantos, se podían tener algunos pálpitos. Claro, esas cosas como que se preanuncian, ¿no? Sí, se preanuncian, sí. Y así estuviste, bueno, nada menos que con Serrat, Sí. entre otros. Sí, Entre otros. sí. Contame un poco esa Eso fue un experiencia. día fantástico. Nosotros todos los 24 de marzo hacíamos una reunión en algún teatro
en contra de la dictadura de nuestro país, ¿no? Denunciando todo lo que aquí ocurría, la tortura, la desaparición, el atropello, la falta de democracia, 30.000 desaparecidos, hasta que, bueno, llegamos al infierno de la constatación de tantas desapariciones y de la guerra de las Malvinas, además, ¿no? Que ahí sí que mandamos, cosa increíble, mandamos a nuestros chicos a combatir contra los imperios unidos. Hay que ser estúpido, hay que ser marmota, hay que estar fuera de oficio siendo militar, hacer matar a tantos chicos nuestros. ¿Sabe cómo me enteré? Allá había una familia de argentinos que trabajaba en cerámica, hacían casas típicas españolas, y tenían un horno, ahí les iban haciendo, después la vendían en toda la costa para los turistas. Entonces con mi mujer, después que salíamos del hospital de trabajar, íbamos ahí a tomar unos mates, darle una mano. Y siempre se hablaba en broma, ¿viste? Porque a veces la broma, inclusive alguno de ellos que había estado preso aquí en Coranda, me decía, la broma es parte de una especie de salvación que va fomentando, haciendo y entrelazando el preso, ¿no? Y bueno, en el exilio también se hacía mucho, ¿no? Y dice Negro, dice, entramos a las Malvinas otra vez, la recuperamos. Y yo empecé a decir, sí, y estaba la radio prendida. Cuando la escuché ya vi el desastre, vi a los chicos nuestros muertos, no pude decir una palabra y me fui. Me fui porque hay que ser muy mal nacido para hacer porque ninguno de ellos, de los que ideó esta guerra, fue allá a dejar el cuero. Nuestros chicos, especialmente acá del norte. Y bueno, entonces nosotros celebrábamos, ya te digo, estas reuniones todos los 24 de marzo. Y un año pedimos la colaboración de Serrat porque era un lugar muy grande, muy hermoso, el Palacio de los Congresos en Barcelona, para capacidad de teatro cerrado, ¿no? 2.500 personas que habría, no sé si 4, los pasillos, todo. Y vino Serrat. Y tuve la suerte de que yo tenía un conjuntito que íbamos haciendo la historia de lo que pasaba acá. Un médico que cantaba bien y tocaba bien la viola, y otro médico que tocaba mejor la viola. Entonces íbamos haciendo canciones, poemas y canciones, todos nosotros, contando la historia de lo que ocurría acá. Y a nosotros éramos los que teníamos que tener en la parte local, digamos, de los que estaban en Barcelona, hacer esa parte. Y Serrat, digamos, de los españoles, como también vino Pirucho Gavetta de Francia a cantar. Y bueno, y si querés te cuento algo para reírte, ¿no? Las mujeres nuestras estaban enloquecidas con Serrat, ya se sabe, eso es una cosa tradicional. No sé por qué este hombre empezó a hablar conmigo, ni bien nos encontramos ahí. Él a la tarde ya había estado con nosotros acomodándonos él, y un ingeniero en sonido holandés acomodándonos el sonido a nosotros, fíjate vos. Porque nosotros tenemos que pagarle a los músicos, no. Los músicos míos cobran por mes, trabajen o no trabajen, ellos cobran, así que todo lo de ustedes es gratis. Nosotros habíamos tenido figuras importantes, pero teníamos que pagarle gratis, pero teníamos que pagarle a los músicos porque venían a trabajar, no con él nada de eso. Y por ahí me hace una pregunta, dice, mira, yo tengo una gran pena por fulano de tal, vos no sabés qué ha sido de la vida de él. Mira, yo no lo conozco, pero aquí hay gente de Milán, gente de Madrid, gente de París, gente de Londres. Si esta persona está en el exilio, alguno de ellos lo sabe. Así que conversamos mucho. Y efectivamente empecé a averiguar con las delegaciones, y vos sabés que ese hombre estaba en Madrid. La alegría que le dio, la alegría. Entonces me venían las mujeres y me preguntaban, ¿de qué hablas con vos? ¿De qué estás hablando tanto tiempo que vos? Uy, callate, digo, qué problema que tengo, que una decepción, porque es homosexual, le digo, ay, hijo de puta. Bueno, un gran hombre, ¿sabés cómo empezó el concierto? Agradezco al destino que me permite otra vez cantar en Argentina, porque estaba lleno de Argentina. Claro, se venía abajo. Tenemos que ir terminando, ¿Cómo no? Negro. Bueno, no hablamos de tus premios en México, ni tampoco el que te ofreció Sadaic. No hace falta. Me parece que más o menos lo importante y lo que a mí me interesa, yo creo que lo dijimos. No me interesa tanto hablar de eso, sino de esto otro. Eso que decíamos, de cómo hacemos la pregunta y dónde buscamos la respuesta. Vamos a despedirnos con algo importante entonces. ¿Podemos cerrar con algo de tus libros, con algún poema? Bueno, algo que tengas con un ahí poema, a mano. muy importante, pero un poema. Mira, vamos a leer, porque con esto
vamos a desmitificar un poco que todo es nada más que lucha y lucha y lucha. Hay una cosa a la que hay que tener, que nosotros los seres humanos tenemos que tenerle miedo, y es a la soledad. Pero una vez que nosotros hemos conseguido hacer algo con nuestra soledad, estar atento a la soledad de los demás. Por eso el primer poema de este libro es alguien que ya me parece que ha conseguido casi todo, pero que todavía le aterra la soledad de los otros y hace lo posible para que no se sienta así el otro. Un puñado de abejas. Los rumores, los pequeños sonidos, nada. Ahí solo, con un segundo bastará si sumerges un puñado de tus abejas en el recuerdo. Hemos abierto un camino a costa de un sudor parecido a la tortura inútil. Hemos rogado para que los gritos del fuego resonaran en nuestros amores, en las puertas y ventanas, en la maravilla de unos ojos por llegar a verlo todo y en la última disciplina de los pájaros escarchados. Hemos compartido el brebaje de los eneros a la orilla del río. Nuestras manos han realizado su religión diaria tomando el buen vino, el vino lento. Las luces se han guardado en su cesta de sombra. Los rumores, el aire nuevo y torpe jugando en las hojas, nada. ¿Será que por vivir esto uno pueda sentirse más alto, más tibio? ¿Será? Y esa tristeza que murmuraba en los juncos, qué lejanos pies la traen y la llevan, tu infancia quizás, o ese dolor reciente que pasó por tu casa desnudo y callado como un árbol seco. Pero en definitiva, sabes que has estado donde debías, no más allá, no más. Como un ser humano en equilibrio, arriesgando lo posible en lo mejor del día. Pienso, viéndote así, durmiendo en paz, que has vivido como Dios manda. Solo el remolino de los pájaros amanecidos en la isla de algún hombre solitario puede despertarte. Te espanta esa soledad. Te duele. Has llegado. Bueno, muchas gracias. No tomo más, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien.